Aquí vamos a plantear y resolver el problema 791, que dice así: la viga AB se somete a la carga uniformemente distribuida que se muestra y a dos fuerzas desconocidas P y Q. Si se sabe que se ha determinado experimentalmente que el momento flector es de 6,10 kPa en D, que sería este punto acá, que es un punto intermedio de la viga, y de 5,50 kPa N, otro punto que está aquí, 4 pies separado de D, determine P y Q, estas fuerzas desconocidas que están aquí, que son dos fuerzas puntuales verticales hacia abajo, y dibuje los diagramas de corte y momento flector para la viga. Entonces acá, bueno, vemos que de primera mano vemos que la viga es simplemente apoyada, ¿verdad? Entonces tenemos tres incógnitas, una en B y dos en A. Al no haber cargas en dirección horizontal o X, la componente AX es 0. Y por lo tanto tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones que serían la sumatoria de fuerzas en Y, que sería P más Q más la carga equivalente de 250 libra-pie por la longitud de toda la viga donde está aplicado, ¿verdad? Entonces sería 250 por 2 más 2, 4, 6, 8, 12, ¿verdad? Entonces esa sería la carga equivalente. Y si hacemos sumatoria de momentos en A o en B, siempre va a aparecer más de una incógnita. Entonces, en este caso, que incluso en el portafolio también hay algo similar. Cuando ustedes se les da una información en la cual se determina experimentalmente o se determina por otro lado que internamente dentro de la viga, el momento ya tiene un valor conocido. Entonces tenemos que ocupar esa información para determinar, en este caso, P y Q, porque con las ecuaciones que tenemos con 2, tenemos 4 incógnitas, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos en algún punto. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear estas ecuaciones que acabo de hacer para determinar las reacciones y de tal forma que queden unas en función de estas incógnitas. Y luego vamos a utilizar esta información que nos dice que el momento flector es de 6 pies en D y 5,50 en E. Vean que estos momentos son positivos. Entonces aquí es donde tenemos que respetar la convención, ¿verdad? Cuando hacemos el corte, ya sea en D o en E, tenemos que respetar la convención en el sentido de si es horario o antihorario, dependiendo del corte, si lo estamos viendo del lado derecho o si lo estamos viendo del lado izquierdo. Entonces aquí, como yo les dije, ya está previo, yo lo había solucionado, entonces aquí es explicarles, ¿verdad? Entonces hacemos el diagrama de la viga completa, teníamos las dos reacciones, en A, otra en B, estas P y Q incógnitas, ¿verdad? Que son desconocidas. Tenemos la carga equivalente por los 12, nos da 300 libras o 3 kip, ya que todo está en términos de kip. Sumatoria de fuerzas en X nos da que Rx es 0. En Y nos queda una expresión en términos de las fuerzas desconocidas, P y Q. Si hacemos sumatoria de momentos en A, nos da una relación de RB en función de P y Q, ¿verdad? Entonces vemos que si encontramos P y Q, encontramos RB, y al encontrar RB, encontramos RAY, que serían las reacciones en los apoyos. Entonces ahora, como vemos que no tenemos tantas ecuaciones, entonces vamos a hacer un corte en D o en E para determinar y aplicar estos datos para poder resolver estas ecuaciones. Por ejemplo, vean que RB está en función de P y Q. Si hacemos un corte en E, tenemos RB, tenemos Q y el corte acá. Haciendo momentos en E, por ejemplo, la fuerza cortante en E no hace momento. Y nos quedaría el momento E, que ya es conocido. Entonces, de esa forma, podríamos ya entonces encontrar RB en función de P y Q. Tenemos una ecuación y después hacemos el otro lado, entonces ahí vamos creando nuestros juegos de ecuaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Entonces, podemos también tomar el término central, que fue el que tomo aquí, que es el de E,
Entonces, en este tramo tenemos que tener claro, entonces, los momentos, ¿verdad? Los momentos tanto en D como en E, que son positivos. Entonces, al ser positivos, acuérdense, si lo tomamos del lado derecho, va en sentido antihorario. Y del otro lado iría en sentido horario, con este valor conocido. Entonces, acá tenemos la carga distribuida equivalente de este tramo, que sería el tramo de E, que mide 4 pies. Entonces sería 4 pies por 250, serían 1000 libras o un kip. Y podemos hacer ya sea sumatoria de momentos en E o en D para determinar entonces cualquiera de los dos cortantes. Igual que es lo que se plantea aquí. Entonces al plantear aquí estas ecuaciones de equilibrio, nosotros entonces despejamos, encontramos VD. Igualmente, si hacemos sumatoria de momentos en D, podemos encontrar VE, ¿verdad? O sumatoria de fuerzas en Y, como se hizo acá. Entonces, por medio de este diagrama, entonces nosotros podemos determinar las fuerzas internas. Que después, si por ejemplo, si encontramos VD acá, entonces nos vamos a la sección AD, que es el que está acá. Entonces, que esta la conocemos y estas dos no las conocemos, tanto P como RA. Entonces hacemos sumatoria de momentos en A y como esta es conocida, conocemos la fuerza equivalente y ya queda una ecuación en términos de P, que fue lo que se hizo acá. Entonces, sumatoria de momentos en A, tengo la carga equivalente de la carga distribuida en ese tramo que también mide 4 pies, la fuerza P, el cortante VD, que ya lo sacamos de esta sección, más el momento D, que está acá. De aquí M desconocido, V desconocido del corte anterior, este lo conocemos y despejamos P. Entonces ya tenemos la fuerza P. Haciendo sumatorias en Y, encontramos la resultante A, que iría para arriba, no dio positivo. Y entonces, haciendo uso de las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Como ya les dije, ya tenemos, por ejemplo, de esta de acá, la 2, tenemos P, tenemos A. Entonces, aquí nos hace falta P y Q, entonces todavía necesitamos determinar, ya sea entonces otro corte, que es el que se va acá, el EB, ¿verdad? Entonces en el EB, ese es el mismo procedimiento, tenemos el corte VE, tenemos Q y RB, entonces hacemos momentos en B, al ser momentos en B, VE que ya viene de esta anterior, ¿verdad? De la parte central, entonces despejamos Q, por ejemplo, al hacer momentos en B, ¿verdad? Entonces tenemos en términos de Q, hacer sumatoria de fuerzas en Y, igualmente entonces encontramos la fuerza en B. Entonces este problema, como ven, al darnos una información en estos puntos intermedios de la viga y al darnos los datos de que ya hay momentos conocidos o un valor conocido, entonces lo que hacemos es analizar estas tres secciones. El orden es indiferente, ¿verdad? Si primero analizamos el centro o analizamos el lado derecho o el lado izquierdo. Lo importante es que planteemos correctamente todas las ecuaciones de forma de poder determinar nuevas ecuaciones que nos permitan resolver las incógnitas. Entonces, de esa forma es como entonces se atacaría este problema. Entonces, una vez obtenidas las reacciones, tanto en A como en B, y P y Q, ¿verdad? Que en realidad será la pregunta, vamos a proceder a hacer el diagrama, ¿verdad? Que será la otra pregunta de este problema. No sé si de momento tienen alguna duda. ¿Está todo claro? ¿Cómo se procedió? Vea, acuérdense que
Empezamos con el diagrama completo. Al tener el diagrama completo vemos que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces necesitamos nuevas ecuaciones. ¿Dónde obtenemos esas nuevas ecuaciones? Entonces es realizando cortes en los puntos en donde nos dan información. Entonces ya sea podemos empezar por AD, luego por el centro y luego por esta, o empezamos por el centro, luego por esta y luego por la tercera. El orden es indiferente. Lo importante es acá plantear los diagramas en cada uno de estos segmentos, aprovechando la información del enunciado, que en este caso era el momento en E y el momento en D, y sobre todo respetar a la hora de hacer el corte, respetar su dirección. Porque si en el enunciado nos dicen que es positivo, entonces cuando yo hago este corte acá, el momento tiene que ir en esta dirección. No puede ir en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque entonces ya no se estaría cumpliendo la convención. Entonces, una vez ya tenido todas estas reacciones, vamos a proceder a hacer el diagrama. La idea a partir de ahora es tratar de utilizar las relaciones que existen entre la carga, que puede ser la carga, digamos, distribuida o carga puntual, y el cortante en la viga. Había una relación que vimos en la clase pasada. Y luego, la relación que existe entre el cortante que se da dentro de la viga con los momentos, que serían momentos internos dentro de la viga. Entonces, es importante aclarar que este momento en E como el de D son momentos internos, ¿verdad? Solamente aparecen cuando se hace el corte. Vean que ese puede ser un error común, que si nos dicen que los momentos en D y en E son estos, a la hora de plantear el diagrama de la viga completa, aquí no cabe colocar el valor de estos momentos acá. Es decir, estos momentos son internos. No es un momento concentrado producto, por ejemplo, de haber hecho otro corte de una sección que esté, digamos, soldada o unida, no por perno, ¿verdad? Es una unión fuerte entre la viga y otro elemento. Entonces, estos momentos de acá no son momentos concentrados como hemos visto en otros casos. Son momentos internos y cuando realicemos los diagramas, tienen que aparecer estos valores y positivos, como está en el enunciado. O sea, tienen que estar del lado del eje X hacia arriba. Entonces aquí está el diagrama. Aquí vean que es mucha información, pero la vamos a ir, digamos, describiendo poco a poco. Entonces, para hacer estos diagramas, ¿con qué empezamos? Empezamos con la viga. Esta viga, ¿verdad? Con todas sus cargas externas, que incluyen las cargas aplicadas, como en este caso la carga distribuida, estas dos fuerzas puntuales que determinamos de los pasos anteriores, e igualmente las reacciones en los apoyos. Entonces, todo esto que está en rojo son fuerzas externas. Entonces, es necesario que pongamos siempre, digamos, todos los puntos de la viga, donde existen puntos de aplicación de cargas externas, como en el caso de la P, la I, F, y también para verificar el punto D y E, que eran puntos en los cuales teníamos unos momentos internos ya dados. Entonces, lo que hacemos es que abajo de la viga, entonces trazamos líneas verticales, que son los puntos en los cuales van a haber cambios en los diagramas tanto de cortante como de momento. Entonces, en este caso lo que vamos a aplicar es son estas relaciones que nos dice que la derivada del cortante con respecto a X es igual al opuesto o al negativo de la carga cortante en ese punto. Ven que en este caso la carga se refiere aquí a la carga distribuida W. Entonces, en el diagrama de cortante, en cualquier punto, la pendiente en esa gráfica va a ser igual al negativo de la carga distribuida.
al integrar esta relación, ¿verdad? Vemos que la variación del cortante entre dos puntos va a ser igual, al integrar integral w por dx, va a ser igual al área bajo la curva de cortante. Y para el momento, vamos a tener que la pendiente del momento en algún punto va a ser igual al cortante, al valor del cortante en ese mismo punto. Y al integrar esta ecuación, ¿verdad? Encontramos que el integral de dm es un delta m, es una variación, un cambio entre dos puntos. Va a ser igual al área bajo la curva del cortante entre esos dos mismos puntos. Entonces, esto es lo que realmente necesitamos tener claro. Entonces, ¿cómo empezamos a dibujar el diagrama de cortante? Entonces, empezamos con el punto A, que es en x igual 0. ¿Verdad? Acuérdense de poner siempre las unidades. En este caso está en pies la longitud. Entonces, en este punto es A. Vemos que esta es la carga externa, ¿verdad? Que es producto de la reacción. Entonces, justo en ese punto sube 2,7, que es el mismo valor y en la misma dirección y sentido que la reacción en A. Entonces serían 2,7 kips. Luego, vamos a tener una carga distribuida. Si no existieran estas cargas puntuales, tanto P como Q, ustedes ya han visto, digamos, en los ejemplos resueltos en otras clases, en la clase anterior, que tendríamos una línea con pendiente menos W, ¿verdad? Porque vean que esta es constante. Entonces, al ser constante, la pendiente en este gráfico, o sea, la pendiente de V de X es la pendiente en el gráfico, en este gráfico Vx. Entonces, la pendiente tiene que ser de a menos 250. ¿De acuerdo? Entonces, debería ser una sola pendiente si no existieran las cargas P y Q. Sin embargo, existen. Entonces, al existir, entonces, tenemos que hacerlo como por saltos, ¿verdad? Van a haber diferentes saltos que se da entre los diferentes tramos. Entonces, por ejemplo, entre el tramo A y C, tengo una carga distribuida, entonces bajo con la misma pendiente de menos 250, siguiendo esta relación. Luego bajo lo que es carga P, de 1,35. Entonces, ¿cuánto bajo? 2 por 250, ¿verdad? ¿Qué es lo que bajo? Bajo el valor de la carga en ese punto. ¿Cuánto es ese valor de esa carga? Es 250 libra-pies, que es constante, por 2 pies, o sea, 500 libra-pie. O sea, 500 libras, o sea, medio equipo. Entonces sería 2,7 menos 0,5 nos da 2,2, ¿verdad? Entonces este punto A es respetando la pendiente, que es negativa, ¿verdad? Por el menos. Negativo significa que es decreciente. Y llegamos a 2,2. Luego bajamos el valor de P. Entonces sería 2,2 menos 1,35 en la dirección de P, que va hacia abajo, ¿verdad? Vertical hacia abajo. Luego vemos que entre C y F es una carga distribuida sin cargas externas aquí entre medio. Y por lo tanto, ¿cuánto vamos a bajar? Vamos a bajar toda esta distancia que existe entre C y F, que serían 2 más 4, 6 más 2, 8. 8 por 2, 50. Esos son 4. 4, no serían cuánto, 8, pues serían 2, perdón. Serían 2 kip, o sea, 2000 libras. Entonces vamos a bajar de aquí hasta este punto. ¿Verdad? Vamos a revisar, 250 por 8, ¿sí? Sí, son 2000. Y llegamos a este punto. Luego, vamos a ver una cosa, tal vez ahí llevo un error, menos, sé que es un error, 785 menos 2, menos 1, este es 1,15, ¿verdad?
Ven que es toda esta distancia que hay acá. Lo que pasa es que aquí este gráfico está un poco cargado, ¿verdad? Entonces hay que leerlo con calma. Este es 1.15, ¿verdad? Menos 1.15, que es 0.85. Y 1.15 son los dos que acabamos de calcular, los dos keep. No sé si lo ven. Que aquí yo se los puse como esto acá. Todo esto de acá es este salto. Vean que aquí esto, lo que está aquí entre llaves, son los saltos que corresponden a los valores de saltos para determinar estos puntos del diagrama. Entonces, de 2,7 a 2,2 corresponde a la carga equivalente a C, que es 0.5 kip. Este otro tramo de 2.2 a 0.85 corresponde a la carga P, que es 1.35. 2.2 menos 1.35 nos da 0.85. Luego de este punto hasta este otro punto tenemos que bajar 2, que es el WCF. Entonces de 0.85 menos 2 nos da menos 1.15. Luego bajamos Q de menos 1.15 a menos 0.45 nos da menos 1,6. Llegamos a este punto, que es este Q. Y luego bajamos el último tramo ya de carga distribuida, que va de F a B, que sería igual 0.5, ¿verdad? Que son 2 kip, digo 2 pies por 250 libras, o sea, 500 libras entre 1000 sería 0,5 kip. Entonces llegamos a menos 2,1 y tiene que corresponder al valor de la reacción en B, que es 2,1, de tal forma que cerremos nuestro diagrama. Entonces el diagrama empieza con la reacción en A y al final tiene que cerrar con la reacción en B. ¿Ok? Entonces ese sería el valor, o sea, el diagrama de Mob cortante. También dentro del diagrama de cortante tenemos que determinar el punto donde ese diagrama o esa curva corta el eje X. Cuando corta el eje X, el cortante es igual a 0. Puede ser que solo lo corte en algún punto o lo corte en varios puntos. De momento aquí lo cortó en un solo punto. Entonces, ¿por qué es de interés determinar ese punto cuando el cortante es igual a 0? Porque nos va a permitir determinar un máximo o un mínimo local dentro del diagrama de momentos. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación. Que la derivada del momento entre x es igual a v. Si v es igual a 0, entonces la pendiente es constante. Entonces, cuando la pendiente es constante en un diagrama, en una curva, entonces vamos a tener, o sea, cuando la pendiente es 0, igual 0 igual constante, entonces es horizontal. Entonces tenemos un mínimo o un máximo local. ¿Cómo determinamos esto? Entonces tenemos que hacer un pequeño diagrama como lo que hicimos para determinar tanto P como Q, de tal forma que ya sea lo hacemos del lado derecho o izquierdo, pero en este caso es más práctico a partir de A, que es cuando X vale 0. Entonces tenemos la reacción en A, la carga distribuida de 250 hasta el valor X, que es donde queremos que V sea igual a 0, el momento que se genera al hacer el corte, la carga P ya conocida, y la carga distribuida. Entonces lo que hacemos es básicamente una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos RA, P, la carga W en función de X, porque en realidad esta es la que nosotros nos dice cuál va a ser el X, porque el resto son constantes, ¿verdad? O sea, son valores que no dependen de X, son puntuales. Entonces, V es igual a 0, si V es igual a 0, entonces, si V es igual a 0, entonces determinamos X, ¿verdad? Despejamos X, entonces nos da que X es igual a 5,4 pies. Entonces, ese valor de X lo mostramos aquí en el diagrama. Entonces, tenemos que verificar que efectivamente estoy entre 4 y 8, ¿verdad? Que sería este valor de acá. E vale 8. Ok, entonces ya con eso determinamos
los diagramas donde lo corta, y generalmente hay otra información que se solicita en estos diagramas, es determinar cuál es el valor del cortante máximo en valor absoluto. Entonces, por inspección vemos que entre los dos extremos son básicamente o 2.1 o 2.7 en valor absoluto, y vemos que el mayor es en A. Entonces el cortante máximo se va a dar en la viga, en el punto A, con un valor de 2,7 kip. Entonces ahora seguimos con los diagramas de momento. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿No? Bueno. Ahora, entonces, para hacer el diagrama de momentos, entonces vamos a utilizar las relaciones entre carga, momento y cortante. Entonces, vamos a empezar por esta. El cambio en el momento corresponde al área bajo la curva de la gráfica de cortante. Entonces aquí yo lo puse, por ejemplo, con área, y los puse aquí en color verde. Entonces el área 1 va a corresponder al cambio en el momento entre el punto x igual 0 y, en este caso, x igual 2, ¿verdad? Que este es el valor de x. X está variando en esta gráfica de acá. ¿Qué pasó aquí? Marqué también que es positivo, ¿verdad? Cortante positivo. Entonces toda esta área entre x igual 0 y x igual 2, tenemos que determinar esta área 1. Entonces esta área 1 está compuesta de un rectángulo y un triángulo, ¿verdad? La altura del rectángulo es 2.2 por 2, de 0 a 2 es 2, más esta diferencia que es 0.5 de altura, por 2 entre 2, o sea 0.5. Entonces al final nos dio que esta área es 4,9 kip. Bien. Entonces esta área 1 corresponde a la variación del momento entre x igual 0 y x igual 2. En x igual 0, si no tenemos algún momento concentrado externo en A, como es el caso que hemos visto en otros ejemplos, entonces empezamos en 0. Entonces, ¿cuánto subimos? Subimos, como el cortante aquí es positivo, entonces el momento sube el valor del área, 1, 4,9. Y vemos que también es un momento positivo. Entonces, cuando era un momento positivo, entonces eso quería decir que las fibras superiores de la viga están en compresión. Luego, tenemos que vemos esta área 2. Entonces, esta área 2, al ser positivo en el diagrama de cortante, quiere decir que sigue aumentando en el diagrama de momentos. ¿Cuánto aumenta? Es un delta M, entre x igual 2 y x igual 4, que corresponde al área bajo la curva de cortante. Igual acá, es similar a lo que vimos acá, también lo podemos, en realidad es un trapecio, ambas figuras es un trapecio, o lo podemos determinar como la suma de un rectángulo más un triángulo. Esta área 2, que está aquí el cálculo, nos da 1,445. Entonces, de aquí subimos de 4,9 a 4, le sumamos ese valor que nos da 6,1. Luego vemos que aumentamos otro poquitito. Vean que este también es un cortante positivo, y por lo tanto también tiene que haber un incremento en el diagrama de momento. ¿Cuánto sube el área de este rectángulo? Por eso era importante determinar el valor del cortante igual 0 y en qué punto, porque eso nos permite también determinar esa área. Entonces el área, ¿cuál va a ser? 5,4 menos 4, sería 1,4 por esta altura. ¿Cuánto es esta altura? Esta altura igualmente tenemos que sacarla de la ecuación que viene de acá. ¿Ok? En este caso, yo aquí el 6,1
El 6,1 era el valor que correspondía. Si hacemos esto más esto, si revisamos, 4,9 más 1.445 nos da 6,345. Así no, en realidad es esta área. Perdón, de aquí yo me equivoqué en el cálculo, o sea, en la explicación. Entre 2, en realidad no era entre 2 y 4, ¿ven? Por eso es que yo no tenía ese cálculo. Entre 2 y 5,4, esa es el área 2. El área 2 va de aquí hasta aquí, que es cuando se da el punto de inflexión. Correcto. No sé si ahora sí está más claro. Entonces, en este valor de acá, 5,4, tenemos este valor de 6,435 que corresponde a este punto, un cambio de concavidad, ¿verdad? Porque aquí la pendiente es 0. Entonces, entre este punto y este punto aumentó el área 2. Y de paso vemos que este punto, el momento en D es 6,1, este 6,1, ¿cuál es? Es el valor, acuérdense del dato, del dato del enunciado, que es el valor del momento interno en D, tanto como en E que está aquí. Igualmente lo podemos verificar haciendo este cálculo, ¿verdad? O sea, el área 2 cubre todo el triángulo, no solo este trapecio. Igualmente, si ustedes quieren determinar cuánto es esta área, para realmente llegar aquí a 6,1 tienen que determinar este punto. Aquí no lo hice, pero en realidad lo pueden hacer y al final van a obtener el valor deberían obtener el valor de 6,1. Entonces, llegamos a este punto, vemos que cortamos el eje X, cortante 0, por lo tanto un momento es máximo, y ven que de aquí para acá es negativo. Eso quiere decir que en el diagrama de momentos voy con la curva, digamos, con esta concavidad, decreciendo. ¿Cuánto decrezco? Voy en los diferentes pasos. Entonces, entre este punto y este otro, sería hasta F, sería el área de este triángulo, que va desde F, es 10, ¿verdad? Que es 2 más 2, 4, 8 y 2, 10, de 10 menos 5,4, por esta altura, que esta altura es 1,15, entre 2, que es este cálculo que se ve aquí. 10, que es la coordenada de F menos 5,4, por, o sea, la base, por la altura, que es este dato, que es el que nos da el diagrama cortante, por 1,15 entre 2, porque es un triángulo, nos da 2,465. Entonces, esta área corresponde a la variación, ¿verdad? Entonces, no es el valor final, nada más para aclararlo. Este es el valor del cambio. La dirección del cambio no lo dicta el diagrama de cortante. Si el cortante es negativo, entonces es un decremento en este valor a partir del valor anterior. Entonces el valor anterior era 6,345. Le resto este valor porque el cortante es negativo, entonces obtenemos este valor de 3,7. En un punto intermedio debería estar el 5,5, que es el valor que corresponde al momento interno en E. Finalmente, llegamos al área 4, que es un trapecio también, como los dos la 1 y el 2. En este caso es un rectángulo de altura 1,6 hasta aquí, ¿verdad? Llega hasta acá. Este sería este rectángulo de 1,6 por 2, más el triángulo, que es la diferencia entre 2,1 y 1,6, que sería 0,5 por 2 entre 2. Entonces sería esto. 2 por 1,6, que es el área del rectángulo que se forma entre FB y estos dos de acá, más el triángulo que se forma acá, y nos da 3,7. Y como anteriormente estábamos en 3,7, entonces esto acuérdense que significa la variación en el momento y en el cambio. Y como estábamos en 3,7, menos 3,7 nos da 0. Y esto es lo que se ve reflejado aquí, ¿verdad? Este salto de acá corresponde al área 4. El salto anterior era el área 3, que era de 2,645, que iba de 3,7 a 3,345. Y vemos que todo nuestro diagrama de momento es positivo, es decir que
por estas cargas de acá, al ser positivo y siguiendo la convención, aquí se lo voy a dibujar, acuérdense que en la convención lo que teníamos era esto, ¿verdad? Teníamos que, si el momento era positivo en la convención, lo que teníamos es que el momento iba así, ¿verdad? Entonces, salir así, este es el momento positivo de acuerdo a la convención y de acuerdo a cómo se está graficando. Entonces, un momento positivo es que hace esto. Y por lo tanto, si ustedes ven, al hacer yo, si ustedes agarran, por ejemplo, una regla y la hacen así, ¿verdad? Para que se forme esa figura, en el fondo, lo que están haciendo es estirando esta parte de acá. Voy a hacerlo aquí de forma exagerada. Entonces, lo que están haciendo es que esto lo están haciendo así, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que estaría, esto sería, digamos, la deformación que se estaría provocando con un momento en ese sentido. Entonces, por eso decimos que las fibras del lado inferior están en tensión, ¿verdad? Porque ustedes ven que se están estirando. Y estas de acá, el efecto del momento hace que estas de acá estén en compresión, o sea, están comprimiéndose. Y el diagrama de momentos aquí nos dio todo positivo. Por lo tanto, quiere decir que por la acción de estas cargas, y si ustedes lo ven también, ven que ahí tengo una carga puntual acá, una carga puntual acá, y tengo toda esta carga distribuida aplicada aquí en la parte de arriba de la viga. Entonces, todo esto va a hacer que la viga se haga así, ¿verdad? Que se haga así, y por lo tanto, se forme como una panza, por decirlo así, en la parte de abajo, que hace que todo esté en tensión, la parte de abajo, y la parte de arriba está en compresión, donde están aplicadas las cargas. Y eso se ve reflejado aquí en este diagrama, donde todos los de la parte de arriba, asumiendo que esta es la parte de arriba de la viga, entonces todo está en compresión. Finalmente, entonces, ya a partir de estos diagramas, lo que obtenemos es, tenemos que determinar cuál es el valor máximo. El valor máximo efectivamente se da justamente en este punto de inflexión, que corresponde a 6,345. ¿Y dónde se ubica? Entonces, siempre que nos preguntan los valores y cortantes máximos, tenemos que indicar tanto su valor, su magnitud, como su ubicación. Entonces, en este caso, sería a 5,4 metros a la derecha de A, ¿verdad? Tomando A como X igual 0, entonces a 5,4. Entonces esta sería la respuesta ya para este problema.